Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo, como ya mencionaron, soy biólogo. Inicié trabajando cuestiones de fusarium con los híbridos y ahora estoy haciendo cuestiones de sequía, que es otra de las grandes afectaciones de este cultivo. Entonces, yo he titulado esta plática Algunas problemáticas en el cultivo de la vainilla y más adelante vamos a ver por qué. Para iniciar, vamos a poner un poco en contexto dónde estamos. La vainilla es una orquídea, algo que suele sorprender a muchos, que espero que con esta serie de seminarios ya se vaya disipando. Esta es la familia Orchidaceae, es la segunda familia más grande, con 27.000 especies. Solamente es vencida por las asteráceas, la familia del girasol, del diente de león, las cuales tienen más de 30.000 especies. En México tenemos 1.263 especies, de las cuales 585 son endémicas. Y esta familia se va a dividir en 5 subfamilias. Las apostasioideas, que realmente no parecen orquídeas. Las vaniloideas, son las orquídeas de Juco. Las cipripedioideas, las famosas orquídeas zapatito. Y las orquídeas y epidendroideas, que es lo que generalmente la gente suele asociar solamente con las orquídeas. Podemos ver que el género Vanilla presenta una gran variación en sus formas. Lo que comparten es que son orquídeas con forma de bejuco. Algunas tienen hojas, otras no. Algunas son aromáticas, otras no. Pero podemos ver aquí la gran variación que tienen. Por ejemplo, aquí Vanilla polylepis, de la que estoy aquí señalando, de colores muy vistosos que todos quisiéramos tener, con solo la desventaja que vive sola en África. Y así con el resto de las especies. Se estima que hay alrededor de 120, puede que ya sean más, especies reportadas. Para América alrededor de 68 especies. Y para México tenemos encontradas estas 9 especies. Algunos ya no se han podido ver en el medio natural, otras son muy abundantes, como Insignis o Pompona. Y estas son las que encontramos en nuestro país. Cribiana, Harty, Helleri, Inodora, Insignis, Peanta, Odorata, Pompona y Planifolia. Y como veíamos en ponencias anteriores, algunas tienen un uso potencial que debería ser aprovechado en el cultivo. Sin embargo, la única orquídea de las más de 120 que existen que se ha utilizado en la industria y en la que giran casi todas las investigaciones es Vanilla planifolia. Cuando hablamos de vainilla, generalmente lo que se asocia es con la especie Vanilla planifolia, como ya mencioné. Esta orquídea con forma de bejuco, para el ojo inexperto puede pensar que es una planta cualquiera. Por esta forma que tiene, la puede confundir con arácea o con cualquier otra familia. Porque incluso el fruto no tiene la forma de las orquídeas. Este fruto es tan codiciado y que tiene tanto valor, que es, digamos, un oro verde, asemeja más la forma de los frutos de las leguminosas. Sin embargo, recordamos con su flor que pertenece a las orquídeas, teniendo sus 3 sépalos, sus 2 pétalos y un pétalo modificado que es el labelo, que va a servir como la pista de aterrizaje para los polinizadores. ¿Por qué enfocarnos en el cultivo de la vainilla y no en cualquier otro? La vainilla es uno de los elementos bioculturales más importantes de México, el cual hablar de vainilla es pensar inmediatamente en Papantla. Los totonacas, la gente que está dedicado a este cultivo desde hace años. Y además otra cosa, esta pintura me gusta resaltarla. Esta es llamada Vainilla, el regalo de los dioses. Podemos ver aquí 2 manos y qué plantas están aquí. La vainilla y por otro lado el maíz. Como sabemos, el maíz es una de las plantas emblemáticas de México, donde incluso el mito que Quetzalcóatl nos regala esta planta para nosotros. Y por otro lado tenemos a la vainilla, la cual también está considerada como un símbolo de abundancia y fertilidad. Para algunas culturas orientales, las plantas que tienen forma de bejuco son símbolo de abundancia y fertilidad. Ahora imagínense la vainilla que logra medir más de 20 metros, pues qué es lo que nos está representando aquí. Aterrizando de lleno al cultivo de la vainilla, según la literatura, se dice que para un buen cultivo se necesita un rango de temperatura de 21 a 32 grados Celsius. Estar ubicado de los 0 a los 700 metros sobre el nivel del mar el cultivo, que anualmente haya de 1.500 a 2.000 milímetros de lluvia. Esta planta presenta 2 tipos de raíces terrestres y raíces aéreas. Las raíces terrestres no suelen enterrarse en la tierra, sino que están superficialmente, por lo cual se recomienda que haya camas de hojarasca
en las cuales la vainilla pueda establecerse y de la cual va a tomar sus nutrientes. Por otro lado, como mencionaba, tiene raíces aéreas, las cuales necesitan fijarse a algún tutor. Entonces se necesita que haya algo que le dé un soporte por el cual ella va a crecer. Entonces se recomienda, por poner algunos ejemplos, plantas de cítricos o incluso el árbol de Gasparito. Hasta aquí lo que voy mencionando pareciera que el cultivo de la vainilla es algo sencillo y obviamente la gente que se dedica a esto va a decir que estoy mal, porque el cultivo de la vainilla tiene su dificultad. Entonces, ¿qué es lo que dificulta al cultivo de la vainilla? Englobo las dificultades en 4 grandes grupos, como políticas, sociales, tecnológicas y ambientales. Hablar de las 4 me llevaría muchísimo tiempo y no es el caso, entonces mencionaré brevemente algunas y me voy a enfocar más en las ambientales. En algunas cuestiones políticas podemos ver que a lo largo de la historia en México no ha habido un buen reparto de tierras, lo cual en los inicios de México independiente causó que muchos de los totonacas y los pobladores originales se vieran sin sus terrenos, lo cual causó daños al cultivo de la vainilla. Además que en la actualidad, en la época de cosecha, suele haber muchos robos de los productores, por lo cual se necesita que haya un apoyo a estos en cuestión de seguridad. En cuestión social, se está perdiendo el cultivo de la vainilla porque la gente no sabe que no está consumiendo vainilla natural. Está consumiendo vainillina artificial sin darse cuenta, porque como mencionaba la doctora Rebeca al inicio de esta serie de seminarios, aproximadamente el 90% de la gente no ha probado el sabor de la vainilla natural. Entonces, ¿cómo vamos a defender algo que no sabemos que sí estamos consumiendo o no? Por otro lado, las problemáticas tecnológicas es que en otros países del mundo se está desarrollando tecnología muy avanzada, como el caso de Países Bajos, donde tienen abejas drones con las que logran polinizar las flores, por poner un ejemplo, pero mucha de esa tecnología no está llegando a México a los pequeños productores. Entonces están siguiendo con el cultivo como se ha venido manejando desde los principios, el cual necesita actualizarse para poder aumentar la producción. Y finalmente, problemática ambiental, que es en la que voy a abundar más. He dividido la problemática ambiental en 2 grandes grupos, como cuestiones abióticas y bióticas. En las cuestiones bióticas, ubico el cambio climático como el principal factor, el cual lo vemos manifestado como aumento de temperatura y disminución del agua disponible para los vainillares. Por otro lado, en las cuestiones bióticas, tenemos a plagas y enfermedades que, como ya vimos en la presentación anterior, pueden causar un gran daño a la vainilla. En mi opinión particular, considero que los principales factores que están dañando al cultivo de la vainilla es, del lado abiótico, la falta de agua para el cultivo, y del lado biótico, las enfermedades. En los factores abióticos, como ya mencioné, el cambio climático es el que está afectando a este cultivo. Para nadie es ajeno que la temperatura está aumentando. Cada año hemos sentido más calor, por decirlo así. Y en este gráfico les muestro cómo ha sido la marcha de temperatura de 1880 a 2020, donde se nota una clara tendencia a seguir aumentando. Por otro lado, ha habido una disminución de lluvias y con ello el agua disponible. Revisando la página de Conagua, ellos hacen un monitoreo de la sequía en México. Entonces, les muestro aquí en marzo de 2019. Si recordamos, el año pasado fue uno de los años más calurosos de los que se tenga registro en la actualidad. Y podemos ver que aquí hay zonas marcadas donde la sequía fue muy predominante. Podemos ver aquí el norte de Veracruz, que es donde están principalmente los cultivos, como son en la zona de Papantla, Gutiérrez, Zamora, la cual fue seriamente afectada. Avanzando marzo, vemos que la sequía sigue, abril, la sequía sigue, mayo, la sequía sigue. Marzo, abril, mayo, los meses importantes para los cuales se lleve a cabo la polinización. Sin agua y con temperaturas altas, la flor, si es que llega a producirse flor, va a generar polen que no va a ser viable. Este polen no va a permitir la formación de frutos y ¿qué es lo que nos va a traer? Que no va a haber producción de vainilla. Tomando en cuenta que ese fue un año caluroso, ¿este año hubo diferencias? Pues vemos que no. Nuevamente marzo está en la zona donde muestra más afectación por sequía, aquí la zona de Veracruz.
Abril nuevamente está en resaltado el periodo de sequía que hubo. Mayo nuevamente hubo sequía. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Haciendo un pequeño análisis de los datos de Conagua, podemos ver en algunas zonas vainilleras o que alguna vez tuvieron vainilla, el número de meses que han estado bajo algún tipo de sequía. Conagua tiene disponibles datos desde 2003 a 2020, más o menos son más de 200 meses los que están inventariados, y podemos ver que, por ejemplo, Papantla tiene más de como aproximadamente 125 meses en los que ha estado bajo algún tipo de sequía. Haciendo un pequeño análisis de esta información, podemos ver que las zonas vainilleras han estado bajo algún tipo de estrés hídrico el 54% del tiempo estudiado. Si tomamos esto como un entero, vemos que aproximadamente el 57% del tiempo han experimentado periodos anormalmente secos. Es decir, se esperaba por lo menos una lluvia o algo y no hubo presencia de agua. Vemos que después el siguiente tipo de sequía que predomina es la moderada, le sigue la severa y afortunadamente la sequía extrema no se ha presentado en gran cantidad. Pero la tendencia que muestra el cambio climático es que se van a ir aumentando estos rubros cada vez más. Y como en vez de mostrarles solamente números, una imagen vale más que 1000 palabras, estas fotos fueron tomadas el año pasado en Gutiérrez Zamora y podemos ver cómo los esquejes no tienen ya ni siquiera hojas, están muy secos, porque fue en un periodo en el que no hubo lluvias y la temperatura fue muy elevada. Entonces podemos ver aquí a los esquejes que están intentando sobrevivir. Obviamente un esqueje con este grado de deshidratación no va a producir flor. ¿Y qué es lo que va a implicar para los productores? Que no van a tener cosecha ese año. Por otro lado, entrando a los factores bióticos, tenemos a las plagas y a las enfermedades. Si bien son conceptos distintos entre sí, están sumamente relacionados. Una plaga se refiere a los organismos, principalmente animales, que van a atacar a las plantas y particularmente alimentándose de esto. Aquí van a destacar insectos y ácaros y los moluscos. Lo que van a hacer es, como mencioné, principalmente comerse ya sea la hoja o al tallo y lo van a dejar vulnerable. Por otro lado, tenemos las enfermedades, entendiendo una enfermedad como la alteración de la fisiología natural de la planta. Y esto va a ser causado por hongos, por virus y por bacterias. Si bien tenemos que primero, esto no necesariamente ocurre así, pero una plaga puede llegar y mordisquear la planta, entonces va a dejar una herida en la cual va a poder entrar alguna enfermedad. Si bien hay algunos hongos o bacterias específicos para la vainilla, si hay una herida, pues cualquier bicho que entre ahí, pues va a poder hacerle daño a la planta. En las plagas, por mencionar algunas, las más frecuentes es el Tentecoris confusus, que es la chinche roja, y Concapsis angrechi, que son las llamadas escamas, los cuales se establecen principalmente en hojas y se van a alimentar de la savia, lo cual la van a ir debilitando. Por otro lado tenemos a Plusia aurífera, que es el gusano peludo, y caracoles y babosas, los cuales también se van a encargar de comerse principalmente partes tiernas de la vainilla, es decir, aquellas que están en crecimiento. Existen algunos otros organismos que intentan comerse a la vainilla, pero por los oxalatos y otras sustancias que tiene la vainilla naturalmente, logran defenderse. Digo, los productores y la gente de aquí que hemos trabajado con vainilla, cuando hacemos un corte al tallo y nos llega a caer un poco de savia, por un lado nos cae la savia, por otro queremos arrancarnos la mano por el ardor que nos causa. Esos compuestos que tiene son los que le permiten una defensa de estos organismos que intentan alimentarse de ella. Por otro lado, ya entrando a las enfermedades, dentro de las enfermedades por virus tenemos a los potivirus, que antes eran llamados virus del mosaico de la vainilla, los cuales presentan esta forma en la planta. Causan estos manchones, estas deformaciones como verruga, lo cual le quita vigoricidad a la planta. Otro virus por destacar es el virus del mosaico de Cymbidium, que también tiene este patrón de manchas en hojas, y cuando actúa en la flor, pues podemos ver que causa malformaciones, y esta flor pues no va a ser viable para obtener frutos.
Entrando a las enfermedades por hongos, estas son las más importantes, son las que deben tener más alerta a los productores, porque son las que suelen causar la pérdida de vainillares enteros. Y las enfermedades por hongos se van a dividir en dos grandes grupos. Las enfermedades por hongos trófos, es decir, aquellos hongos que no necesitan matar a la planta para alimentarse. Dentro de este grupo tenemos a la roya y a la antracnosis, los cuales se encuentran principalmente en hojas. En el caso de la roya hace estos manchones y en el caso de la antracnosis hace hendiduras en las hojas, en ocasiones en tallos de la planta. Por otro lado, tenemos a los hongos necotróficos, los cuales para alimentarse tienen que matar a la planta, por lo cual estos son los más peligrosos. Dentro de los que atacan a la vainilla, voy a destacar a dos, que es a Phytophthora y a Fusarium. Phytophthora, o mejor conocido como el tizón tardío, es uno de los hongos más dañinos de la vainilla. En algunas ocasiones se asemeja a Fusarium, pero se distingue porque Fusarium generalmente no suele sacar hifas por fuera de la planta, es decir, solamente ataca por dentro. Phytophthora sí se destaca por sacar micelio afuera de la planta que está enfermando. Podemos ver que causa pudrición y la planta, si se enferma, pues es muy difícil que pueda sobrevivir, por lo cual va a terminar muriendo. Por otro lado, el hongo Fusarium, como ya vimos en la presentación anterior, es uno de los más peligrosos para el cultivo de vainilla. Para los que trabajamos en laboratorio, el hongo Fusarium suele lucir así, algodonoso y de estos tonos rosado durazno. Pero para el productor, él lo va a reconocer de esta manera. Esta sucesión de colores que es muy característica de Fusarium. Fusarium se va a distinguir por causar lesiones negras en la planta, clorosis, que esto muchas veces es confundido con deshidratación. El productor suele pensar que la planta está deshidratando cuando en realidad se está muriendo por Fusarium. Lo que hace es dar más agua, el Fusarium se ve beneficiado y termina muriendo incluso más rápido la vainilla. El Fusarium va a causar la pudrición y muerte de la vainilla. Algo que es característico es esta sucesión de colores, que va de café, amarillo, negro, y va ascendiendo a lo largo del tallo. Suele causar constricciones en las zonas que va taponeando. Como mencionaba el doctor, esta enfermedad va a estar principalmente en suelos, pero también puede estar en partes aéreas. Algunas vainillas que se encontraban todavía vigorosas suelen sacar nuevas raíces, las cuales terminan llegando al suelo. Y si ese suelo está contaminado de Fusarium, pues esa nueva raíz no, va a terminar siendo infectada también. Y esto también se puede ver en los frutos, que pues si la planta está formando frutos, se enferma de Fusarium, pues va a terminar perdiendo la producción. Como mencionaba, el Fusarium no es un mal exclusivo de la vainilla. Digo, si es planta y está en el mundo, lo va a atacar algún tipo de Fusarium. Tenemos aquí uno que va a atacar orquídeas, para cactáceas, para tomates, para plátano y así para la planta que se puedan imaginar ustedes. ¿Cómo va a entrar Fusarium a la planta? En la raíz, si se le hace algún corte, alguna lesión, se va a generar una zona donde va a poder entrar este hongo. Entonces podemos ver aquí de color amarillo las hifas de este hongo, las cuales van a poder ir viajando. Entran a la raíz, atraviesan los tejidos hasta que llegan a la zona de los haces vasculares, donde van a poder viajar de raíz al resto del cuerpo para alimentarse y matar a la planta. Por eso es sumamente importante que haya un control de la zona de las raíces, es decir, que no se pisen, no se maltraten, para evitar cualquier abertura a la entrada a Fusarium. Ahora, ¿el Fusarium es una amenaza que solamente ataca a México? Pues no, tristemente no. Puerto Rico en el 53 perdió toda su producción de vainilla a causa de este hongo. Costa Rica perdió parte importante de su producción, como ya nos mencionaba la doctora Amelia. E Indonesia recientemente, en el 2010, vio disminuida su producción. Este hongo, si no se le toman acciones a tiempo, puede acabar con vainillales enteros en cuestión de semanas a meses. Puerto Rico se vio totalmente dañado.
Costa Rica logró recuperarse debido a la utilización de híbridos, que es algo que voy a referirme más adelante. Ahora, ¿qué podríamos hacer ante todo esto? Respecto a plagas y enfermedades, podemos dar algunas recomendaciones. Si tiene, por ejemplo, los gusanos o los otros bichos que mencioné, dar baños con agua jabonosa o agua con cloro y si es posible retirarlos a mano. Si se llega a enfermar de una bacteria, un tratamiento con canela en polvo y retirar la parte enferma. Para el caso de los virus no va a tener cura, entonces lo mejor que se puede hacer es alejar la planta e incinerarla. Para el caso de los hongos, no es ético recomendar algún antifúngico porque dañamos a las micorrizas. Entonces, si acaso yo recomendaría tratamientos con polvo de azufre para sellar la zona donde haya algún corte para evitar la proliferación de hongos. Y en general, si vemos una planta que está enferma, a retirarla para evitar que haya un mayor contagio de las plantas, que siempre haya una revisión constante y se desinfecte todo material de trabajo. Si por alguna razón necesitamos cortar tallo u hoja, primero lavar con alcohol esa herramienta, hacer el corte y volver a lavar con alcohol para evitar cualquier transmisión de enfermedades. Finalmente, otras acciones encaminadas a mejorar el cultivo de la vainilla van a ser estas. El mejoramiento genético. Aquí les muestro una foto de Vanilla saitaitra, que este es un trihíbrido. Es el resultado de la cruza de Vanilla planifolia por Vanilla pompona por Vanilla planifolia, el cual podemos ver el porte es similar a pompona en grosor y la flor es un intermedio entre Vanilla planifolia y Vanilla pompona. Esta planta ayudó a Costa Rica a salvarse de lo que ellos llaman la enfermedad, que fue la plaga de la enfermedad de Fusarium. Y esta planta, por el carácter híbrido que tiene, es sumamente resistente a plagas, enfermedades y posiblemente a factores de cambio climático. Y no solamente eso, podemos ver los frutos que presenta, los cuales tienen un alto contenido en vainillina. De este híbrido en particular, podemos ver qué frutos tan grandes tiene, que para el ojo inexperto esto bien podría pasar como un plátano macho, por el tamaño que tiene. Entonces, imagínense la cantidad de vainillina que debe contener. Otra acción que se recomienda para el cultivo es la tecnología. Habrá que invertir ahora en sombreaderos con malla sombra e implementar sistemas de riego, ya que de no hacerse acciones se perderán por el aumento de temperatura y por la falta de agua. Ahora esto va a aumentar el costo para el cultivo de la vainilla. Otra forma es la manera en que se hace el cultivo. Se recomienda que se vuelva a cultivar en acaguales, los cuales causan microclimas en los cuales la vainilla puede sobrevivir. De las fotos que les mostré anteriormente, esas eran zonas donde estaban totalmente expuestas, pero se encontraron vainillas también en acaguales, las cuales incluso estaban teniendo frutos. A pesar del cambio climático, estaban sobreviviendo ahí. Lo siguiente es encontrar nuevas zonas de cultivo. Se ha visto en la actualidad que este cultivo se está desplazando a la montaña. Entonces pasamos de lo que la literatura nos decía que arriba de 700 metros sobre el nivel del mar no iba a crecer, a encontrarla ahora en los 1200 a 1400 metros, donde ya se tienen cultivos que han dado cosecha de estos frutos. Y finalmente, la que nos va a llevar más tiempo es fomentar el consumo de vainilla natural, causar conciencia en la gente para que prefiera, siempre que sea posible, consumir vainilla natural, que es medicinal, como ya vimos, contra la vainilla sintética, que incluso puede causar enfermedades. Por mi parte sería todo, no me resta más que agradecer a los miembros de este evento por la invitación y aquí les dejo mi correo en caso de alguna duda o comentario. Por mi parte sería todo.